Las redes sociales y WhatsApp tienen un valor incalculable para la difusión de información útil. Sin embargo, para nadie es un secreto que hay muchas fake news rodando por las redes. Así que a continuación vamos a ver algunas claves para detectar noticias falsas antes de seguir reenviándolas. Hola gente buena, bienvenidos una vez más al canal de Gistap, donde te contamos cómo la tecnología puede mejorar tu vida. Si aún no me conoces, yo soy Espe y te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que te dejo por aquí abajo para que no te pierdas nada de este apasionante mundo tech. Como te decía, vamos a estar repasando una serie de claves en las que nos tenemos que fijar antes de reenviar esas informaciones que a veces nos llegan por redes sociales o por WhatsApp y que a primera vista parecen como muy alarmistas. Entonces, antes de dejarte impactar y darle al botón de reenviar para hacer llegar esa información a tus contactos, hay formas en las que podemos verificar el contenido que estamos leyendo para ver si es una realidad o si es una cadena alarmista de WhatsApp. Hemos dividido este vídeo en una serie de pasos que tienes que tener en cuenta a la hora de recibir información por WhatsApp antes de reenviarla. El primer consejo es que leas la información completa, no solamente el titular. Y es que muchas veces recibimos información con titulares muy alarmistas y cuando entramos en la nota somos víctimas de lo que se llama el clickbait. Esto del clickbait lo que busca es poner titulares muy alarmistas, muy sensacionalistas para impulsar la acción de pulsar, ir a la página web donde está ese contenido y muchas veces ese contenido básicamente es como que se ríe de nosotros en nuestra cara porque dice, por ejemplo, se estrella un tren contra una escuela y mueren cientos de niños. Es una noticia alarmista y sensacionalista. Cuando le das clic, muchas veces ¿qué sucede? Que simplemente la información comienza. Esto podría ser un titular de una noticia muy triste, pero realmente vamos a hablar de los nuevos trenes que hay en un pueblo, lo que sea. Así pueden llegarte informaciones absurdas de niños que nacen con 3 cabezas o de perros que aprenden a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. En tiempos como los que corren, también hay mucha desinformación política. Y esto es una advertencia importante porque, por ejemplo, como vivimos en un mundo globalizado, estamos constantemente pendientes de muchos conflictos a la vez. Por ejemplo, en el caso venezolano ahora, es una fuente de información interesante para el resto del mundo, pero también es una fuente de mucho contenido basura que circula por internet y que lo que busca es, por un lado, crear rumores que no hacen más que desinformar a la población y por otro lado, hay sitios web que se aprovechan de estos rumores y de estas noticias inventadas para atraer tráfico y mejorar sus cifras o ganar dinero a través de la publicidad. Evidentemente son técnicas asquerosas que lo que hacen es dañar el periodismo y dañar lo que sería la credibilidad de las redes sociales, pero no podemos culpar a las redes sociales de esto. Tenemos que ser nosotros mismos los policías para velar porque esa información que reenviamos sea lo más apegada a la veracidad posible. Otra cosa que podemos hacer cuando nos llegan mensajes a través de WhatsApp, informaciones a través de WhatsApp, es verificar la fuente, ver que sea una fuente creíble, que si dice que es de un medio de comunicación, ir a la página, ir directamente a ese medio de comunicación y ver que la información realmente está publicada allí. Es muy importante esto porque a veces nos llegan, por ejemplo, información, como decía antes, que viene de redes sociales. Entonces, nos llega una captura de pantalla, una imagen del supuesto Twitter, por ejemplo, de Donald Trump. ¿Qué pasa? Que a veces vemos una información totalmente absurda, que bien puede parecer escrita por Donald Trump, es verdad también que depende del personaje, pero ¿qué pasa? Si la reenviamos directamente, que a lo mejor estamos enviando esa imagen, que es una captura de pantalla que está trucada. Entonces, ¿qué es lo mejor? Reenviar siempre los links directamente, no enviar capturas de pantalla. Si te llega una captura de pantalla y te sientes tentado a reenviarla porque te parece que es una información que le puede interesar a alguien, lo mejor sería que vayas, por ejemplo, si es a Twitter, la captura de pantalla que te llegó es de Twitter, vayas al Twitter supongamos para seguir con el ejemplo, del perfil de Donald Trump y veas que realmente está publicado ese
ese tweet y reenvías directamente el tweet. Si cortas un poco la cadena. Si no puedes conseguir el tweet, por ejemplo, dentro de su timeline, muy probablemente lo que ha sucedido es que ha sido un montaje lo que te ha llegado. Entonces allí es muy importante tu labor de decirle a la persona que te lo ha enviado que realmente lo que te ha enviado temes que sea una información falsa porque no has podido llegar a ella en la fuente directa, que sería el perfil de Twitter de Donald Trump, por seguir en este caso. Puede pasar también, es verdad, que lo haya borrado, que haya borrado el tweet, es un poco más complicado. En ese caso, siempre tienes la opción de buscar en Google. ¿Por qué? Porque si es una información polémica que un personaje ha tuiteado en un momento determinado, muy probablemente haya medios de comunicación, haya gente que se haya hecho eco de esto y que haya además aclarado luego que se ha borrado esa información. Entonces, es una forma interesante de cortar lo que sería una cadena de reenviar una imagen que sea una captura de pantalla trucada, por ejemplo. Si lo que te llega es una información que además tiene un autor específico, es muy interesante en el caso, por ejemplo, de viene firmada por un periodista, por ejemplo, o con una persona específica, es buscar en Google directamente el nombre de esa persona, porque muy probablemente podemos ver si es un medio de credibilidad, si es un blog con cierta reputación o si es el perfil de Twitter de una persona que tiene cierta relevancia, cierta credibilidad en el sector del que está informando. Entonces, averiguar quién es el que emite esa información es muy importante también para verificar la autenticidad de una noticia. A veces también nos llega información que no nos llega una captura de pantalla, sino que nos llega un link, y cuando vamos a una página un poco extraña la primera vez que la visitamos, o que nos parece que por su diseño o su disposición pueda tener poca credibilidad. ¿Qué se recomienda en este caso? En este caso la recomendación sería buscar esa información en Google, porque es muy probablemente que ya otros medios que nosotros sí podamos reconocer la credibilidad que tengan, haya verificado la información y se hayan hecho eco de la misma. A día de hoy, con el boom de internet y las redes sociales, es muy difícil pensar que hay información exclusiva que solamente publique un medio, más aún y que sea un medio extraño que no nos suene de nada. Entonces es muy importante esto, como sería lo que viene siendo desconfiar si la referencia que nos están enviando es un link pero es de una página extraña. Sobre esta recomendación también estaría la de buscar los datos del contexto. Es muy importante verificar tanto la fuente de la información, o sea, el sitio web donde se publica, como datos que puedan estar haciendo referencia, porque si habla, por ejemplo, esa información se hace eco de declaraciones que ha hecho una personalidad en una red social, pudiéramos también entonces ir a la red social de la persona que citan y ver que realmente haya dicho lo que supuestamente ha dicho, ¿no? Otra cosa que es muy interesante es revisar el momento en el que se ha redactado determinada noticia. ¿Por qué? Porque los datos fuera de contexto también pueden conllevar a desinformación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vuelvo a poner como ejemplo el caso Venezuela, porque es un caso interesante de lo que es la información y la desinformación en redes sociales y en WhatsApp. Muchas veces nos llega información que puede ser de protestas en las calles con un número de heridos o de muertos, por ejemplo, o declaraciones de determinada personalidad del alto mando militar, y como encaja en el momento político en el que se vive, nos puede parecer a priori que es real. Muy importante fijarse entonces en la fecha, porque si ya hacemos la verificación, nos llegó un link de un medio de comunicación, vamos allí, la noticia está publicada, importante fijarse en la fecha, porque si es, por ejemplo, de protestas de 2017, donde hubo una cantidad importante de muertos en la calle, no es lo mismo que esa información la comiencen a propagar por internet o por WhatsApp a día de hoy. ¿Por qué? Porque no es una información real de lo que se está viviendo en este momento y puede conllevar entonces ¿a qué? A desinformación. Entonces, importante que tú que estás viendo este vídeo, que ya sabes que hay que verificar la información, te fijes en la fecha antes de darle al botón de reenviar. Por supuesto, siempre nos queda la carta directamente de preguntarle a la persona que te ha enviado esa información, si es una información que te llama la atención y que te parece un poco sensacionalista, un poco extraña, te impacta demasiado, preguntarle a la persona de dónde la ha recibido la información y si ha podido verificar algún dato. A veces con esa simple comprobación puedes darte cuenta del origen, si es un origen real de la noticia, y seguir haciendo todas las confirmaciones necesarias para dar con lo que es una noticia real o lo que es un fake news y detectarlo. Entonces es muy interesante también esto de educar o enseñar un poco a la gente que está a tu alrededor, con la que sueles compartir información, estos simples pasos, simplemente con ayudarles a veces a que se detengan y reflexionen sobre la información que están compartiendo.
Y más o menos relacionado con lo que hablábamos de sacar una noticia de contexto según la fecha en la que la recibamos, hay un hecho muy importante que es el que cuando a veces recibimos por una imagen, un vídeo, en WhatsApp, sobre todo si es una imagen, podemos hacer una búsqueda en Google, por ejemplo, y saber si esa imagen corresponde a un hecho real del momento o es una imagen sacada de un videojuego, de una película, de una noticia de 2014. ¿Cómo se hace esto? Pues el procedimiento es relativamente sencillo. Tienes que entrar a tu buscador en esta dirección. Primero guardas la imagen, la que te ha llegado por el WhatsApp, por ejemplo, de esta imagen la ha tomado mi vecino directamente desde la terraza de su casa donde se estaban matando. Entonces esa imagen la puedes subir a el buscador y ver si es la imagen que puede ser desde la captura de pantalla de una película, de un videojuego, hasta una información descontextualizada porque sea de otro país o de hace mucho tiempo. Es una verificación interesante en el caso de que recibamos imágenes. Y yo creo que aquí viene un punto súper importante que lo he querido dejar para el final, no porque sea menos importante, sino por el impacto que tiene a día de hoy, sobre todo en WhatsApp, ¿no? Que tiene que ver con los audios. Es muy importante desconfiar de los audios en líneas generales. Cuando nos llegan este tipo de audios, por lo general empiezan: tienes que compartir este audio con toda la familia, con todos tus amigos, porque es algo que nadie quería que se supiera. Ya desconfía, ya es raro de por sí, ya suelen ser cadenas que están creadas precisamente para generar rumores, para desinformar. Luego hacemos, si te interesa este tipo de contenido, otra pieza sobre quién gana haciendo fake news, quién gana haciendo rumores, porque increíblemente hay mucho negocio detrás de esto. De hecho, hay medios de comunicación que se pervierten creando noticias falsas, informaciones falsas para generar visitas, y esto es algo sumamente triste. Yo como periodista tengo que asumir que es algo triste que está pasando. Sin embargo, no me gusta jamás decir que la culpa sea de las redes sociales ni de herramientas como el WhatsApp. Todo lo contrario, yo creo que las redes sociales y el WhatsApp o el Telegram han servido para democratizar el acceso a la información y además para democratizar la fuente de la información. O sea, que es que ahora cualquier persona con un teléfono móvil desde cualquier parte del mundo pueda ser testigo y pueda narrar una información de interés, bien sea porque se está cometiendo injusticia, bien sea porque es algo que merece la pena ser documentado. Es una herramienta de un valor incalculable y como periodista lo valoro muchísimo. Pero lamentablemente alrededor también de esto se ha generado un mercado negro asqueroso de noticias falsas, que luego, si el tema interesa, déjame un comentario que tratamos de hacer un vídeo sobre esto explicando quién gana dinero con las noticias falsas y quién gana dinero con el clickbait, para que, si todavía no tienes muy internalizado la importancia de verificar la información antes de compartirla, pues termines de metértelo en vena. Y hasta aquí esta pieza, que la hemos hecho porque nos las han pedido. La hemos hecho porque además creemos que es una necesidad que hay a día de hoy de verificar información. Sentimos que la tecnología es una gran herramienta para mejorar nuestra calidad de vida y para mejorar nuestro acceso a la información y para mejorar la libertad de expresión y la libertad de información, pero que hay que usarla con cabeza, con sentido común. Así que yo creo que estos pequeños consejos que hemos dejado por aquí pueden ser de utilidad para ayudar a acabar un poco con estos rumores, estas cadenas y estos mensajes basura que corren en redes sociales o en WhatsApp, por ejemplo. De todas maneras, te dejo abajo un link que va a gistap.com, donde tienes una información pues paso a paso con cada uno de estos consejos, que yo simplemente te recomiendo que quizás tengas a mano, lo puedas compartir con amigos, con familiares, con tus grupos de influencia con los que normalmente intercambias información, porque yo creo que al final la batalla por estar bien informados es una batalla que tenemos que dar todos, y que los ciudadanos podamos ayudar ahora como ciudadanos a hacer en sí mismo el medio a través de internet y las redes sociales es una cosa maravillosa, siempre y cuando, como todo, se use con criterio. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que nos sigas en las redes sociales para que estés informado de cómo la tecnología puede mejorar tu vida, y yo sabes dónde te voy a esperar, ¿no? En el próximo vídeo. ¡Mua!